Sí, Muy fuerte. ya. Hermanos, ya nos hemos saludado, ¿cierto? Espero que todos también hubieran tenido una linda semana y esperando que fue de que haya sido de engrandecimiento para nuestras vidas y que todos hemos tenido nuestro momento con Dios, nuestra intimidad con Dios. Y quiero también compartirle un texto que se cuenta en Salmo 100, un salmo, que dice: Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra, servidle a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconociendo que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Amén. Amén. Y no sé ya que un espacio al pastor o ya hemos saludado. Eh, Espero que todos hayan tenido un bonito día y quiero compartirle un poco de este salmo, cómo llegó a ser, que justo me dice Joseph, yo tenía otro salmo, Salmo 8, y Joseph me dice que Ángel no iba a cantar hoy. Entonces yo digo, oye, entonces voy a leer el Salmo 100, que dice: pueblo suyo somos y oveja de su prado. Cantarle a Dios con regocijo y alegría. Nosotros al hablar, al movernos, estamos adorando a Dios, y eso es una reverencia a Dios. Entonces eso quería compartirle, hermano. Eh, Amén. También nosotros, para pedirle a nuestro Señor que también esté presente en medio de nosotros ahora. Quiero pedirle a nuestra hermana Mónica si puede hacerle oración de invocación para que Dios también sabemos que está, pero también su presencia necesitamos que esté. Amén. Amén. Oremos. Buen Padre Celestial, Señor nuestro, le damos las gracias, Señor, por este día más de vida que nos concede, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, Señor, que a diario usted derrama sobre nuestras vidas, Señor. Principalmente, Señor, porque perdona todas nuestras faltas, Señor, y nos bendice de gran manera, Padre bendito. Nos bendice en la salud, nos bendice en trabajo, Señor, en su cuidado, Señor, que cada día estamos bajo su protección. Oh Padre bendito, gracias también por la vida de cada uno de los hermanos, hermanas, pastor, Señor, que en esta hora estamos acá, Señor, en esta clase, en la cual queremos aprender más de ti, Señor, para conocerte más. Por eso que es necesario, Padre bendito, que usted nos sea acompañando, sea, Señor, guiando también a nuestro pastor, quien nos va a entregar esta clase, sea usted abriendo nuestro entendimiento, Señor, para poder entender de mejor forma sus enseñanzas, Padre. Dios bendito, y quédate con nuestros hermanos, Señor, a la distancia, que no se han podido conectar, Señor, pero sabemos que después le compartiremos, Señor, esto también que usted nos va a entregar en esta hora. En el nombre de su Hijo amado Jesús oramos. Amén. 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 También sabemos que hemos tenido grandes momentos, no sé, en la semana, si alguien quiere dar una oportunidad, algún hermano que quiere dar gracias a nuestro Señor, queda abierta la disposición. Amén, hermana Elena. Hermano, les quería compartir algo que me pasó ayer y que realmente veo cómo la mano del Señor es maravillosa y jamás nos abandona. Les cuento, algo muy doméstico, ¿eh? Pero no menos importante. Hace varios días noté que el medidor del reloj del agua corría, y mi casa es bastante grande, son alrededor de 700 metros cuadrados. Yo dije, Dios mío, ¿dónde tengo una fuga de agua? ¿Cómo poder encontrar una fuga de agua? Es como buscar una aguja en un pajar en mi casa, porque es demasiado grande. Y acá los terrenos son arenosos, entonces se absorbe, no aflora el agua. El día de ayer me pongo a orar en la mañana, y yo le digo, Señor bendito, ayúdame por favor, porque ustedes saben que yo estoy sola. Entonces, me pongo a orarle al Señor pidiéndole que me ayude, porque no sabía qué hacer. Acá el agua es extremadamente cara. Y resulta que de la nada me pongo a caminar por la casa acá, deambular por todos lados, y de repente me voy a una palmera, hermanos,
y encuentro una humedad. ¿Saben ustedes que me pongo a escarbar con mis manos? Señor, aquí es. Y el agua empieza a aflorar de la tierra. Yo dije, Señor bendito, cómo tu mano misericordiosa me ha ayudado. Y yo dije, ya, ahora tengo que buscar quién me arregle esto. Pero gracias a Dios, ya sé ya dónde está la fuga. Ya, empiezo a pensar, ¿quién va a venir acá a la casa a arreglarme esta fuga de agua? Bueno, el tema es que logro encontrar a un señor por acá cerca, a unos maestros, y le digo, Señor, por favor, ¿puede venir a mi casa a arreglarme esto? El caballero no quería, me vio cara de afligida, dijo, bueno, ya voy a ir. El tema es que efectivamente, porque dice, tiene la fuga. Bueno, y hermano, era tan simple como haber apretado un tornillito, que era el riego automático que yo tengo, porque por toda la casa yo tengo riego automático. Y era con el temblor que hubo tiempo, hace una semana atrás, al temblar y ser los conduits de estos de PVC, se quebró uno. Entonces ahí empezó a correr agua. Así que, y el caballero ni siquiera me cobró. ¿Sabes con qué me dijo? Señora Elena, me dijo, lo único, deme una plantita. Y le regalé una plantita, una cintita de estas que le llaman mala madre, que son las que tiran las cositas para afuera. El caballero se fue feliz, contento, y yo le doy gracias y le doy la honra a mi Señor, bendito y misericordioso y grande, que tenemos a este Dios maravilloso, que en verdad, si ustedes supieran lo importante que es para mí haber podido solucionar esto, porque es un problema grande. Yo creo que para todos, alguna vez hemos tenido alguna fuga en nuestras casas y sabemos que es complicado poder detectarla. Y acá, donde mi casa es tan grande, literalmente es buscar una aguja en un pajar poder encontrar esto. Y gracias a la misericordia del Señor, y yo le doy toda la honra a Él y le agradezco infinitamente, porque solamente Él me llevó a reconocer y a ver dónde estaba esta fuga y pude subsanar el problema gracias a mi Señor. Así que yo lo quería compartir, hermanos, para darle la gratitud solamente a mi Señor, que Él es el que nunca me desampara ni nunca me ha abandonado en un proceso tan duro que yo he vivido y que aún sigo viviendo, pero el Señor siempre ha estado a mi lado. Así que eso quería compartirlo, hermano. Amén. Grande nuestro Señor, que tan solo Amén. de una fuga puede hacer cosas igual maravillosas, porque usted teniendo esa gran casa, buscar algo era difícil. Entonces, como hace las cosas Dios, es grande, porque quizá se hubiera inundado, no sé, pero solamente Dios sabe las cosas. ¿Ven? Quiero también pedirle a nuestra hermana Jocelyn si puede hacer la oración de gratitud y de perdón, para que ya pasemos a lo que nuestro pastor nos quiera entregar. ¿Ven? Amén. Lo invito a que inclinemos nuestro rostro. Señor Jesús, Señor, primeramente, Señor, vamos ante ti, Señor, muy agradecido, Señor, por las bendiciones, Señor, que nos has otorgado a cada uno de nosotros, Señor. La bendición de poder respirar un día más, Señor, la bendición de poder compartir con nuestra familia, Señor, el de poder interactuar, Señor, con nuestros seres amados, Señor. Damos gracias por todas esas bendiciones, Señor, que muchas veces en nuestra vida cotidiana no las valoramos o no las aprovechamos esta instancia que nos da. Señor, te damos gracias también, Señor, por las bendiciones que en un futuro también nos entregará, Señor, a nuestras vidas, a nuestros seres queridos, Señor, a todas las personas también que nos rodean, Señor. Pero desde ya también, Señor, vamos ante ti con un corazón humillado, Señor, debido a que es muy común, Señor, que es muy normal en nuestro día a día que caigamos en muchas cosas que ante tus ojos no son agradables, Señor, que nos opacan mucho, Señor, al ser y al aceptar también que somos hijos tuyos, Señor. Te pedimos, Señor, que todos estos errores que cada uno de nuestras vidas, cada uno conocemos, Señor, y te las presentamos en este momento, sea usted, Señor, por favor, ayudándonos, Señor, para ser mejores personas, mejores hijos, como tú nos deseas, Señor. Y que nos puedas, en el camino, Señor,
a través de esta transformación, al momento de abrirnos, Señor, también la oportunidad y que tú nos moldees, pueda estar en medio y con cada uno de nosotros, Señor, porque en nuestra forma natural, o sea, humana, tendemos muchas veces volver a caer en lo mismo, Señor. Dejamos esta oración, Señor, sabiendo que estás en el medio de cada una de nuestras vidas, Señor, y que con tu ayuda podemos ser mejores hijos para ti, Señor. Entregando esta oración en tu Hijo amado Jesús. Amén. Quizá Manolito tuvo problemas de Algo. Es que tengo muy mala la señal porque se acaba de volar una Ya, lata pero de ahora helado y está quedó la bien. embarrada. Entonces, afuera. Ya. Pero sí, ahora, quería también pedirle a nuestra hermana Magali si es que puede orar por nuestro pastor para que nos pueda entregar el estudio de esta escuelita bíblica, para que Dios también hable a través de nuestro pastor y nos enseñe y nos siga enseñando aún más. Amén. 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 Padre amado, Padre celestial, en esta hora, Señor, estamos en tu presencia. Y en esta hora en especial te pedimos, Señor, por todo lo que tú nos quieres entregar a través de nuestro pastor. Danos tú, Señor, la claridad, danos tú el discernimiento, que podamos a través de tu Espíritu Santo entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar. Señor, te pedimos por nuestro pastor para que tú le des de tu gracia y tu sabiduría, le entregues los conocimientos, Señor, que él quiere entregar, pero queremos, Señor, que tú seas obrando en su vida, en su pensamiento, en todo lo que él va a hacer, Señor, seas tú interviniendo, Señor, que sea palabra tuya, que lo quieres entregar y que lo que debemos aprender, Señor, en esta hora. Edifica nuestras vidas, Señor, porque queremos servirte cada día mejor, aprender de ti, para también, Señor, entregar a otros, Señor, estos conocimientos, Señor. Danos tú, Señor, también la valentía para hacerlo, Señor, y queremos en esta hora tu bendición. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Amén. Muy bien, pues, mis queridos hermanas y mis hermanos, ¿no es cierto?, presentes. Damos gracias al Señor por por esta nueva clase de nuestra escuelita bíblica, ¿no es cierto?, que ha sido una clase o ha sido, ¿no es cierto?, una permanencia todos los sábados por medio. De alguna manera hemos aprendido, ¿no es cierto?, hemos sacado en limpio una enseñanza. Y esta enseñanza es la que nos entrega nuestro Señor Jesucristo. Somos solamente sus colaboradores, podríamos decir. Somos sus colaboradores de esta enseñanza que el Señor trae a nuestras vidas. Creo que nuestra hermana Magali compartió con nosotros la clase anterior, ¿no es cierto? Y esa tenía como título El camino por el desierto, ¿no es cierto? Y cómo lidiar con el fracaso. Exacto. Si es que Sí, no me ¿cómo acuerdo lidiar con bien. el fracaso? Sí. Cómo lidiar con el fracaso, qué pasa cuando nosotros, ¿no es cierto?, fracasamos en algún proyecto, qué pasa con nuestras vidas, porque muchas veces queremos que todo nos salga a la perfección, pero debemos entender que muchas veces vamos a tener nuestro fracaso o no cumplir con las metas que nos hemos propuesto. Yo creo que eso va inserto en la raza humana, porque debemos entender que vivimos también de caídas y también nos levantamos. ¿Cómo nos podemos levantar de aquellos errores o de aquellos fracasos que no hemos, ¿no es cierto?, vivido en esta vida que el Señor nos ha puesto? Lo importante es cómo salir adelante, pero el fracaso no nos debe complicar, ni tampoco nos debe, ¿no es cierto?, desalentar, sino que todo lo contrario, de aquello algo
hemos aprendido. De alguna caída, algo hemos aprendido para salir adelante. La clase de hoy en día tiene que ver con un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad, ¿ya? Yo quiero invitarles a cada uno de ustedes a que podamos recordar en estos instantes, ¿no es cierto?, recordar a un ser querido que haya partido a la presencia del Señor, ¿ya? Y les quiero también invitar a pensar en las consecuencias que estas experiencias han tenido en nuestras vidas, ¿ya? Las tradiciones que se han formado en torno a aquella ausencia, ¿ya? Y cómo se recuerdan a estas personas. Porque la clase de hoy tiene que ver con un personaje muy importante en la Biblia, ya lo vamos a conocer. Yo sé que más de algunos de ustedes, yo tengo fresco en este momento la partida de un ser querido, ¿no es cierto? Que he experimentado yo en mi vida y cómo la recuerdo, o que él nos ha dejado, ¿no es cierto?, algo en nosotros. Yo quiero invitarle a ustedes, a aquella persona que ustedes querían mucho y ha dejado, ¿no es cierto?, este mundo, y qué consecuencias ha traído en sus vidas y cómo ustedes la recuerdan. No sé si alguien quiere compartir esta pregunta que les yo, ¿no es cierto?, señalado. Si alguien se... Pastor, bueno, yo he tenido 3 grandes pérdidas, que fueron mi abuelito, mi abuelo Ricardo y mi abuelita Aita, que todos la conocían como la Aita. Sí, Ellos me crié parte de mi infancia con ellos y también últimamente mi papá. claro, Creo que es una separación difícil de llevar, pero Dios va dando con el tiempo como la fortaleza o siempre se me olvida la palabra, no es resiliencia, es otro, pero el hecho de que uno con el tiempo va sobrellevando esta separación. correcto, Obviamente nunca se va a olvidar uno de ellos, siempre van a estar en el corazón de uno. Y creo que de la enseñanza de ellos, siempre, tanto mi abuelo como mi papá, siempre nos enseñó que teníamos que ser responsables, ser persona honrada, siempre llevarla, en ese sentido, ser honestos con la demás gente. Creo que siempre nos buscaron los valores. Yo creo que eso uno lo lleva hasta el día de hoy, hasta que muera. amén, Sobre todo a mí me acuerdo la responsabilidad me quedó tan marcada porque tanto mi papá era muy puntual, nunca faltaba a su trabajo y siempre estaba antes de la hora que tenía que estar. Y mi abuelo, me acuerdo, él nunca una sola vez me pegó, ¿ya? ya, Nunca, siempre era la regalona, entonces es difícil que mm, me pegara así fácilmente. claro, Y me acuerdo que yo una vez me hice la enferma porque estaba chica, tan básica, y no había hecho una tarea. Y me hice la enferma para no ir a casa, porque no había hecho la tarea. Y mi abuelita me creía que me dolía el estómago y todas esas cosas, pero mi abuelo, que era más astuto, no sé, tenía esto. mm, Entonces me dijo, ¿cuál es la verdad? Y yo le dije que no había hecho la tarea. Entonces se sacó el cinturón y me pegó dos oh, correazos. Y además me llevó a la escuela. Es decir, me hizo claro, ir a la escuela y que diera la cara que no estaba enferma y que era porque no había hecho la tarea. Y eso me marcó todo. El día de hoy, que uno siempre tiene que ser responsable y si no cumple algo, siempre tiene que dar la cara, o se equivoca, dar la cara que no lo hizo o me equivoqué. Así que creo que eso a uno le queda la enseñanza. Y eso también hace que uno lo recuerde, es decir, sus por enseñanzas, supuesto, sus cosas. sí. Eso, pastor. Gracias, mi hermana Magali, muchas gracias. De alguna manera,
nosotros seguimos ligados a aquellas personas. Ya no las tenemos presentes, pero sí la enseñanza, toda esa tradición que dejaron en nuestras vidas, o todos sus testimonios o experiencias, siguen en nosotros. Siguen en nosotros. Esto continúa. La presencia de aquellas personas continúa en nosotros a través de su testimonio, a través de su legado, a través, ¿no es cierto?, de sus enseñanzas, continúan en nosotros. Por ahí hay un texto maravilloso que dice que ellos dejan de trabajar, pero su testimonio o su legado continúa en este mundo. Ellos se ausentan de nosotros, pero su legado, su testimonio continúan en este mundo. No sé si alguien más quiere compartir algo. Amén. Pero si no, continuamos. Me gustaría que nuestra hermana Yosiri me compartiera pantalla para poder poner el título de nuestra clase. Me gustaría que pudiéramos entre todos realizar, ¿no es cierto?, esta clase que es muy interesante. Ya vamos a entrar en tierra derecha. Un Pastor, cambio. Amén. podría intentarlo, pero creo que está el permiso para compartir. A ver, vamos a verlo inmediatamente. Disculpen, ¿ya? Alguien me estaba llamando. Pastor, tiene que irse Para al compartir. sí, Compartir. dice, sí, Ahí estamos. ahí, ¿Me ven? sí, Ahí sí. estamos. Tenemos como título de esta clase un cambio de mentalidad. Este es el monte Or. El monte Or. La clase tiene que ver con Moisés y Aarón. Este es el monte Or, ¿ya? Un cambio de mentalidad. ¿Cómo leer la muerte como el comienzo de una nueva historia? ¿Cómo leer la muerte como el comienzo de una nueva historia? Yo tengo fresquito, mire, todavía no han pasado, creo que con esta se cumplen 3 semanas de la muerte de mi hermano querido, amado, un hombre que lo recuerdo con mucha nostalgia y con mucha tristeza, pero con mucha alegría, porque también él, ¿no es cierto?, sabemos que está en la presencia de nuestro Dios. Un hombre amable, afable, cariñoso, lleno de amor, generoso, y que dejó este mundo muy joven, 59 años. Lo recuerdo con mucho cariño. Y él dejó un legado, dejó algo maravilloso, dejó una familia, dejó 2 varones que ya son hombres de 30 años y dejó 3 que eran trillizos, 2 hijitas y un hijo que eran trillizos. Tuvo trillizos. Él amaba a su familia, amaba la vida. Él decía que quería vivir, le pedía al Señor que pudiera alargar sus años de vida. Pero el Señor dijo otra cosa. Por lo tanto, nosotros recordamos a estos seres queridos que han partido a la presencia del Señor, ¿no es cierto?, con un legado maravilloso. Y que este legado van a tener que continuar sus hijos, ¿no es cierto?, sus hijos, sus hijas, lo que él dejó en este mundo. ¿Cómo leer la muerte como el comienzo de una nueva historia? Vamos a leer en el libro de Números, capítulo 20, capítulo 20, número 20, del 22 al 29. Me gustaría que todos compartiéramos la lectura. De alguna forma, mi hermana, partiendo por mi hermana Mónica, pueda leer 1 o 2 versículos, mi hermana Magali y mi hermana Elena.
¿ya? 2 versículos cada uno hasta llegar al 29. ¿Ya? Número 20 del 22 al 29. Amén. Amén. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebelde a mi mandamiento, las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. ¿Sigo, pastor? Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí, en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Bendita es la palabra del Señor. Yo hemos vivido la experiencia de perder a un ser querido, y acá creo que, si no me equivoco, está hablando también de Aarón y de Moisés, que ellos no van a ver la tierra prometida. Tengo entendido, lo que entiende que dice, a ver, no tengo acá la lectura. Dice: como mandó, subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Moisés desnudó a Aarón y su vestidura se la vistió de Eleazar, porque Aarón ya había fallecido, tengo entendido, y la sucesión fue a su hijo. Lo mismo que, porque Aarón era el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Entonces, quien asumió fue ese cargo, esa función importante, fue su descendiente, su hijo Eleazar. Y Aarón había muerto y le hicieron duelo por 30 días a toda la familia. Es decir, esa herencia que dejó Aarón era a su hijo, de ser el sumo sacerdote, de guiar al pueblo como era el guía espiritual. En este caso, el mismo rol que tenía Aarón, su padre. Creo que... Estamos haciendo un resumen nada más. Mi hermana querida, Sí, pastor. nos cortaron la luz. Ya. O sea, Pague la luz, pastor. dio la luz. Ahora estamos con luz otra vez, pero ya. Tenemos que esperar un poquito que el internet vuelva a su normalidad. Pero ¿me ven? Pues, sí, pastor, le vemos. Vamos a continuar. Pues mientras que ligerito va a llegar la luz, va a llegar el internet. ¿Ya? Por favor. Ya, bien. Pastor. Leyeron el texto bíblico, ¿no es cierto? Sí, pastor, lo leímos completo. Se quedó pegado de nuevo el pastor. Es el tiempo, el clima. Habla, ahora sí, ahora sí. Ya. El Señor habla a Moisés. ¿Para qué? Y dice: toma a Aarón y llévalo al monte de Hor. ¿Ya? Por eso yo les mostraba en la imagen el monte de Hor. Y ahí está
la sepultura, el sepulcro de Aarón en el monte de Hor, porque allí fue, ¿no es cierto?, dejado. Y lo lleva a ese monte junto con la congregación, junto con el pueblo, para que allí, ¿no es cierto?, él se despojara de su ropa y se la diera a su hijo, que se llama Eleazar, ya, para que continuara el trabajo que Aarón había comenzado. Y el trabajo de Aarón era ser sacerdote, pero también era el portavoz principal de Moisés contra o con el faraón. Acuérdense que el Señor manda a Moisés al faraón con un recado, pero Moisés, ¿qué es lo que dijo? Dijo, no, Señor, ¿por qué no envías a otro? Porque yo, ¿no es cierto?, tengo problemas, soy tardo en hablar, envía a otro. Y allí el Señor, Jehová Dios, toma a Aarón para ser el comunicador de los mensajes del Señor, ya hacia el faraón. Bueno, Aarón de alguna u otra forma también cometió muchos aciertos, fueron muchos aciertos también, pero muchas cosas erróneas, muchas cosas que no hizo bajo la voluntad del Señor. Y una de las grandes cosas que él desobedeció cuando él aceptó la petición del pueblo. Y esa fue el construir un becerro de oro. Eso fue uno de los errores o de las faltas más graves que cometió Aarón, ¿ya?, contra Jehová nuestro Dios. Antes que sigamos, a ver si no les puedo mostrar las otras imágenes, a ver si estamos bien. No están viéndome, ¿no es cierto?, la otra pantalla. No, pastor, estamos viéndolo usted a través del teléfono, parece. Pareciera que, a ver, ¿qué pasó? Con esto del power, uno queda. Ustedes me dicen si regresa. Ya, pero sigamos. Hay un proverbio muy popular que no sé si ustedes lo han escuchado, me gustaría que me lo comentaran. Dice que las personas pasan por este mundo, pero las instituciones, ¿qué pasa? Permanecen, ¿no es cierto? Las instituciones permanecen. Nosotros cumplimos un propósito en esta tierra, pero nuestro legado continúa, podríamos decir así, ¿no es cierto? Así que es un proverbio muy cierto, como en este caso de Aarón, ¿no es cierto? Él delega, el Señor lo llama, porque dice que él lo va a llamar a su presencia para reunirse con su pueblo de Israel, que ya está en el sepulcro o en el lugar de espera, podríamos decir, porque no nos debemos olvidar que en la antigüedad se decía que las almas que partían de este mundo, las personas que partían de este mundo, iban al Sheol, que es el Hade en el griego, ¿no es cierto? Un lugar donde allí permanecían estas vidas antes que viniera Jesucristo. Después de Jesucristo, el Señor dice que, ¿no es cierto?, baja a las profundidades de la tierra para llevar a aquellos que estaban en aquel lugar. Llevó cautiva esa cautividad, o sea, llevó a aquellos que habían permanecido por tiempo, por siglos en aquel lugar. Pero en aquel tiempo ellos iban al Sheol. Pero se dice la Biblia que para reunirse, ¿no es cierto?, con ese pueblo, con el pueblo anterior, con el pueblo de Israel, ¿ya? Por eso que el Señor de alguna manera traspasa este legado a Eleazar, este sacerdocio, porque ya Aarón
había cumplido el propósito de Dios. Y ese propósito es el que nosotros debemos entender. Por eso que le hacía recordar yo la muerte de un ser querido. Fíjense, hermanos, que es duro, es de mucha tristeza cuando un ser querido parte a la presencia del Señor, porque se ausenta de nosotros. Ya no le vamos a ver en este mundo. Y nosotros no estamos preparados para sufrir este dolor tan grande, porque nosotros no fuimos creados para este dolor, para esta tristeza, sino que fuimos creados como seres, ¿no es cierto?, eternos, para disfrutar de todo lo que el Señor había creado, de toda esta creación maravillosa, pero no estábamos preparados para este golpe tan terrible de sentir la ausencia de un ser querido. Por eso yo les hacía la pregunta, que muchas veces, ¿cómo recordamos? ¿Cómo nosotros recordamos a aquel que ha partido a la presencia del Señor? ¿Qué recordamos de ellos? ¿Ya? Y quizás el Señor de alguna forma nos llama porque ya ha cumplido el propósito de estar en esta tierra. Desconocemos cuáles son los propósitos del Señor. Desconocemos cuáles son los propósitos del Señor. Pero sabemos que de alguna u otra forma este legado debe de continuar. Por eso yo le hacía mención a este refrán tan popular, que las personas, ¿no es cierto?, pasan, pero las instituciones quedan. Nosotros pasamos por este mundo, pero el Evangelio, la palabra del Señor, continúa hasta el fin de los tiempos. La fe continúa hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo nosotros delegamos nuestra fe? ¿Cómo entregamos nuestra herencia a nuestros seres queridos? Quiero a ver si todavía no hemos compartido. ¿No me alcanzan a ver? Mi hermano querido, la otra pantalla. No, pastor. Ya, esperemos un poquito, por favor. Oh, qué malo lo tenemos aquí. Hijo, llegó también. Apréndame el computador. Apréndame el computador rapidito. Sí, porque tú tienes que darme. Me voy a introducir ya porque tengo que mostrarle la diapositiva. Cámbiamelo, hijo. Me voy a salir de este. Compártelo. Perfecto, ¿ahora sí me escuchan? ¿Sí? Vale, muy bien. Entonces traté de alguna manera de acordarme, pero, ahí vamos bien. ¿Cómo leer la muerte? A ver, ¿cómo leer la muerte como el comienzo de una nueva historia? A ver. Hay un proverbio que yo les comentaba, aquí está: las personas pasan y las instituciones permanecen, dándonos a entender que la vida, ¿no es cierto?, del humano es infinita. La vida del ser humano es finita y transitoria, y muchas veces su corta temporalidad no alcanza a ver los objetivos concretados en una sola generación. Fíjense que yo sé que ustedes han leído la historia de este pueblo por el desierto. De alguna u otra forma, el Señor a la primera generación de, ¿no es cierto?, de los israelitas, no llegaron a conocer la tierra prometida, sino que la segunda generación fue a la que logró entrar a esa tierra prometida.
la segunda generación. Pero sí, no nos debemos olvidar de la primera generación, esa que quedó atrás, la que partió. Ellos también, ¿no es cierto?, fueron pilares fundamentales para que esta segunda generación pudiera entrar a esa tierra maravillosa que el Señor, ¿no es cierto?, había prometido para su pueblo. El proyecto de liberación de Dios realizado a través de la peregrinación por el desierto logró concretarse con la segunda generación. Ese era el proyecto de Dios. El proyecto de Dios era que entraran todos, la primera generación, pudieran alcanzar a conocer la tierra prometida. Ni Moisés ni Aarón pudieron lograrlo, pero sí sus hijos. Sus hijos. Esta segunda generación aprendió de los errores de sus padres. También fueron testigos oculares de los prodigios que Dios obró en medio de su pueblo en el desierto. La gracia de Dios con la segunda generación, aquella generación que seguramente nació en el peregrinaje por el desierto, no conocieron la esclavitud, pero sí conocieron los beneficios de Dios. Caminaron, ¿no es cierto?, en este tránsito en el desierto y conocieron la ayuda de Dios, los cuidados de Dios, los prodigios de Dios. Eso conoció esta segunda generación, pero la primera generación estuvo allí en la esclavitud y estuvo también en el desierto. Y debemos entender o debemos comprender que ellos también de alguna manera le reclamaron al Señor. Le reclamaron al Señor por este largo caminar, porque pasaron circunstancias, ¿no es cierto?, adversas, seguramente cansancio, frío, hambre. Pasaron muchas situaciones esta primera generación y cometieron errores, como tuvieron acierto, pero también cometieron muchos errores. Pero la segunda generación creció en medio del desierto y solo conoció, ¿no es cierto?, la trayectoria, pero también conoció los beneficios de nuestro Señor, las bendiciones de Dios para sus vidas, cómo Dios cuidaba de cada uno de ellos. La muerte del sacerdote Aarón y el fin de un ministerio. Dios le habló a Moisés diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, ¿no es cierto?, pues no entrará en la tierra que yo les di a los hijos de Israel. O sea, él lo anuncia y les comenta a Aarón, le comenta a Moisés que Aarón no entrará en la tierra prometida, por cuanto fuiste rebelde a mis mandamientos en las aguas de rencilla. Esto ocurrió en el monte de Or. Yo creo que aquí está el monte de Or. Ahí está su sepultura, ¿no es cierto?, mausoleo o su sepulcro. Ahí está enterrado en esta imagen que tenemos. Pero yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo Aarón fue con la construcción del becerro de oro, cuando Moisés estaba en el monte del Sinaí recibiendo las tablas de la ley. Eleazar continúa el sacerdocio en medio del pueblo en peregrinaje, en peregrinación. La vida del pueblo en peregrinación hasta la tierra prometida continúa, dice, sabiendo que la primera generación no entrará en ella. Su existencia es fundamental para formar y transmitir la fe en la segunda generación, hijos e hijas. La primera generación que no alcanzó a conocer la tierra prometida tiene muchos beneficios o mucha importancia para que esta segunda generación pudiera continuar con la fe. Es importante el legado que nos dejan nuestros padres, ¿no es cierto? Por eso yo les hacía esa pregunta: ¿qué recordamos de aquellas personas que han partido a la presencia del Señor? ¿Qué testimonio recordamos de ellos? ¿Qué enseñanza recordamos de ellos? ¿Fueron importantes en nuestras vidas? Indudable, indudable. Nuestros padres
nuestra madre, en este caso nuestro hermano. Sí, dejaron legado, pero los propósitos del Señor se cumplen hasta que esos propósitos del Señor dice hasta aquí vas a llegar. Como le dijo a Aarón, hasta aquí vas a llegar. Y el mandato ahora lo tomará tu hijo, Eleazar, y él continuará con el sacerdocio. Miren qué interesante, cómo el Señor nos abre a una nueva vida, a un cambio de mentalidad. Hay un renuevo, hay algo que cambia, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Yo me acordaba del trabajo de Juan el Bautista, cómo Juan el Bautista de alguna manera el Señor lo usa con un propósito definido, para abrir los caminos, para despejar las sendas. ¿Para qué? Como el anunciador del Salvador del mundo, para que Jesús entrara, ¿no es cierto?, en gloria y majestad a este mundo. Y él dice que el propósito de él era ese. Nada más. Yo tengo, dice, que menguar para el que viene que detrás de mí pueda crecer. Y el Señor de alguna manera lo hizo cumplir un propósito. Y bueno, sabemos cuál fue el final del Juan el Bautista. Ahí Juan el Bautista de alguna u otra forma muere de una forma muy trágica. Quizá el Señor, yo pienso que el Señor lo hubiese retirado de otra forma, no de esta forma tan trágica que muere Juan el Bautista, ¿ya? Pero él cumple una función, se va de este mundo y llega a Jesucristo, y él continúa, el Señor Jesucristo continúa en esta tierra al propósito que él venía a cumplir. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que puedan compartir, mis queridos hermanos? Pastor, Díganme. yo creo que la función principal de esa generación que no entró a la tierra prometida, todo ese ese caminar, Peregrinaje. sí, ese caminar permitió que ellos afianzaran su fe. Claro, tuvieron acierto y algunos cometieron muchos errores, pero Sí. aprendieron y conocieron a Dios, y esa fe fue el legado que ellos dejaron a sus hijos. El legado o la herencia principal de ese pueblo es transmitir la fe y creer en este Dios, Correcto. porque ellos iban a pasar por diferentes pueblos que allí estaban, y en cada pueblo tenían sus propios dioses y reyes, y estos reyes tenían sus propios dioses, o ellos mismos se Así creían es. Dios. Entonces, la tarea fundamental de esa generación era transmitir esa fe en creer en este Dios invisible, todopoderoso, que no necesitaba imagen, pero que tenía todo el poder para ayudarles y ser su Dios y ofrecer una vida en plenitud. Creo que esa Amén. es la herencia que tenía que dejar esta primera generación a sus hijos. Correcto. Gracias, mi hermana Magali. Indudablemente que a pesar de los aciertos y desaciertos, ellos fueron pilares fundamentales para que esta segunda generación continuara, ¿no es cierto?, este peregrinaje para llegar a la tierra prometida. La clase anterior hablábamos de qué es lo que era, de los fracasos, ¿no es cierto? Y yo creo que como seres humanos tenemos aciertos y también tenemos fracasos. Tenemos, ¿no es cierto?, situaciones que de alguna manera tenemos que sobrellevar, ¿no es cierto? Porque no todo es dulce. También dice que la vida también de repente es de dulce y agraz. Pero ¿cómo salimos de aquellas situaciones difíciles? ¿Cómo salimos? ¿Cómo eso nos deja de alguna u otra forma alguna enseñanza? ¿Ya? ¿Cómo nos deja alguna enseñanza? ¿Cómo tomamos de allí, de aquello difícil, de aquella prueba difícil o aquel fracaso? ¿Cómo sacamos lo mejor de allí para fortalecer nuestras vidas, para que no volvamos, ¿no es cierto?, a sucumbir o otra vez a tropezar
con la misma falta. Eso es importante. Pero sí, esta primera generación de israelitas que salió de la tierra de Egipto fue muy importante en la segunda generación, cómo se transmitió la herencia de la fe. No sé si alguien más quiere compartir algo, o si no seguimos, ¿no es cierto?, adelante. Pero tenemos, no quiero alargar mucho porque ya tenemos como conclusión que la Biblia nos enseña que la muerte es una continuidad de la vida. Ambas realidades caminan juntas, dándole a la muerte sentido a nuestra vida. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Muchas veces yo les comentaba o le anunciaba que no estamos preparados para sufrir. No estamos preparados para sufrir un golpe tan fuerte como la partida de un ser querido. Por eso que es tan doloroso, y queda en nuestras mentes. Muchas personas no logran superar la partida de un ser querido. No logran superar. Y están en el recuerdo, están siempre en el recuerdo, están siempre, ¿no es cierto?, allí en tristeza. Muchas personas caen en depresión, ¿no es cierto?, porque para el ser humano es un dolor muy grande. Pero debemos entender que los hijos del Señor, Jesucristo ha prometido en nuestras vidas darnos el consuelo, darnos la paz para que podamos continuar en este mundo, para hacer una vida llevadera, una vida grata y poder entender que la muerte, ¿no es cierto?, nos lleva a una nueva vida, nos lleva a una vida que el Señor ha prometido, a una vida eterna. ¿Cómo comprender que esas personas que han partido en el lugar que están mucho mejor que nosotros? ¿Cómo comprender? El apóstol Pablo, él hace referencia, dice, ¿cómo me gustaría estar con el Señor? Se quiere decir, ¿cómo me gustaría dejar este mundo y estar con el Señor? Porque él sabía lo que significaba estar con el Señor y no estar en este mundo. Pero por amor a ustedes, dijo el apóstol Pablo, tengo que estar aquí. Por amor a este rebaño, por amor a estas iglesias, por amor a ustedes, continúo en este mundo. El propósito del Señor todavía no termina en mi vida. El propósito del Señor todavía no termina para dar paso a un legado, para dar paso a un testimonio, para dar paso a una nueva generación. ¿Qué les parece este sentido, mis hermanos? Pastor, Dígame, mi hermano querido. esa última que estaba comentando sobre el apóstol Pablo, que él sabía que si se iba de esta vida, iba a ir a la mejor, a otra vida que es mucho mejor, que con el Padre Celestial. Eso me recuerda a nuestra hermana Angelina, que ella siempre le pedía a Dios que se lo llevara, porque sabía que había una vida mejor de la que estaba teniendo ella por su salud, por su edad, por todas las complicaciones que tenía. Y respecto a lo que usted decía delante, yo creo cuando está el dolor, cuando la partida de un ser querido, como decía, a veces se tiene que aprender a vivir con ese dolor. Creo que ese dolor Correcto. siempre está. Se aprende a vivir con ello. Y bueno, el Señor nos ayuda a llevarlo también. Y Amén. esto me recuerda, por ejemplo, mi papá falleció hace más de 30 años. Fue muy complicado, difícil en un comienzo, pero uno después da gracias a Dios porque mi papá al final nos dejó una gran enseñanza, nos dejó una gran herencia, porque él como esposo no era se podría decir un buen marido, era un marido agresivo, violento con mi mamá,
pero con todo y no fue tampoco un padre tan cercano a los hijos, pero dentro de todo lo que sus errores, finalmente él estuvo postrado 3 años con una enfermedad que es la parálisis. Y yo creo que Dios da todo su tiempo, porque ese tiempo a él le sirvió para arrepentirse, para reconocer sus errores. Y él no quería nada con los canutos, y en ese hecho de dolor, de angustia, de estar postrado, él llamó a los canutos y dijo: yo quiero aceptar al Señor, y llamó a un pastor que lo asistía, y al final reconoció al Señor en su corazón, lo aceptó. Y eso fue una de las mejores herencias que nos dejó a nosotros como hijos, que en ese tiempo todavía éramos muy jóvenes, muy en la adolescencia algunos. Y él igual a mi mamá le decía siempre que ella le pidió perdón y que ella tenía que rehacer su vida, porque era mucho la diferencia de edad entre ellos. Mi papá, si estuviera vivo, tendría más de 100 años ahora. Claro. Entonces, lo que yo decía, que uno le agradece eso, y eso es lo más lindo. A veces uno dice: me va a dejar una herencia material, ¿qué me van a dejar los mayores? Pero yo creo que la herencia más bonita, como este pueblo, que también en este peregrinaje que ellos tenían, y de todas las dificultades que pasaron, de todos sus errores, por su desobediencia y todo, ellos finalmente igual dejaron esa enseñanza a los renuevos, a los que venían de atrás. Y muchas veces de los errores aprendemos, de los errores crecemos. Y yo creo que el Señor nos da esa instancia, esos momentos, para poder reconocer y poder dejar algo bueno, y es lo que yo creo que cada uno de nosotros quiere dejarle también a los que vienen atrás, a nuestros hijos, que es el mejor camino que uno le puede dejar, de entregarle la fe en el Señor, que ellos lo lleven en sus vidas. Eso quería comentar. Gracias, mi hermana Mónica, qué interesante. Vemos como Aarón de alguna manera dejó en su hijo ese legado, dejó en su hijo el sacerdocio, ¿no es cierto? No sabiendo, no conociendo quizá a su hijo la esclavitud, pero sí conoció los beneficios de Jehová en el desierto. Toda la compañía, todo el sustento, ¿no es cierto?, lo conoció él. Y el sacrificio también de caminar por el desierto lo termina Eliezer en la tierra prometida. Igual, la ausencia de nuestros seres queridos, ¿no es cierto?, es un cambio también. Hay un cambio de mentalidad también ahí, ¿eh? Por eso el título de la lección, un cambio de mentalidad, ¿no es cierto? Porque nuestros hijos, dejamos de existir, pero nuestros hijos continúan nuestro legado de alguna u otra forma, la fe que hemos puesto en ellos, pero ya con otra visión, ¿no es cierto? Con otra visión, con otra forma de vivir, y no perdiendo no perdiendo, ¿no es cierto?, la finalidad o el objetivo, no perdiendo la finalidad y el objetivo. Pero sí es un cambio de vida, porque el propósito de Dios termina en esa persona, y el Señor lo llama a su presencia. La Biblia dice: para la Biblia la muerte no es la última palabra, mucho menos lo es para la fe cristiana, centrada en la resurrección del cuerpo. Qué interesante. La muerte fue vencida en la cruz. ¿Por qué? Por nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, dándole un sentido diferente a la vida. Aquí viene lo bueno, le damos un sentido diferente a la vida. Entonces, la muerte pone fin a una historia personal en este mundo para dar origen a una nueva vida en Cristo Jesús. Qué maravilloso, mis queridos hermanos. Para nosotros, los hijos del Señor, la muerte significa, ¿no es cierto?, una vida, una nueva vida, pero en Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Así que la muerte de Aarón, el Señor le dice: para reunirse con tu pueblo, Israel. O sea, lo lleva para reunirse con el pueblo de Israel, con aquellos que habían partido, esa primera generación. El legado continúa el legado en su hijo, en el sacerdocio.
en el sacerdocio. Y la pregunta que nos hacíamos, ¿cómo leer o cómo ver la muerte como el comienzo de una nueva historia? ¿Cómo ver la muerte como el comienzo de una nueva historia? Y aquí quiero compartir unas preguntitas, a ver si la podemos desarrollar en forma breve, porque ya estamos casi concluyendo. Y dice, ¿qué proyecto hemos asumido de nuestros padres? ¿Qué legado nosotros hemos seguido realizando de nuestros padres? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay un legado de aquellos que han partido, de aquellos, ya sea de nuestros padres o a un ser querido, de un hermano, que nosotros queremos continuar? Pastor, Mi hermano Benedicto. sí, pensando en eso, en el legado, creo que esta lección ha invitado a una reflexión. Amén. Quizás me incomoda un poco ser autorreferente, pero como hay No se que preocupe, entregar un sí. testimonio personal, se sabe que mi padre fue pastor de la iglesia metodista Amén, sí. a su muerte y dejó un tremendo legado, porque yo he experimentado durante toda la vida, no digamos el peso, sino la responsabilidad de ese legado. Correcto. Fuera de que llevé el mismo nombre, Mm, un legado. Y examinando el tiempo vivido en la iglesia, la verdad es que he tratado de responder eh, como corresponde a ese legado. amén. Y para que no haya ningún motivo quizás de poder decir algo contra la iglesia o contra la fe. Y creo que eso es importante. Eleazar, con toda seguridad, había sido bien criado a la sombra de su padre Aarón. Correcto. Y es por eso que me llama la atención la tranquilidad. Aquí no se ve desesperación, no se lee en la Biblia angustia, no se lee en la Biblia todas esas cosas que son legítimas, ¿no? Como ser humano, Claro, pero se ve como una aceptación correcto. lo que Dios ha destinado. Así es que me parece que es muy importante el legado, a El lo que legado. refiero últimamente. Gracias, Amén, Pastor. mi hermano. Muchas gracias, mi hermano Benedicto, por su comentario. Qué interesante. Usted hablaba sobre, dice, ¿qué le significó la muerte a Aarón según el relato? Darle paso a su hijo. ¿Qué significó la muerte de Aarón según el relato? Dar el paso a que su hijo Eleazar pudiera continuar con ese sacerdocio. ¿Qué impacto tuvo esta muerte para el hijo de Aarón? El impacto que tuvo fue que él tuvo que tomar el lugar de su padre. Interesante, tuvo que tomar. ¿Y cómo reaccionó el pueblo ante la muerte de uno de sus líderes? Reaccionó el pueblo aceptando a Eleazar y asumiendo también un luto que dice que fue de 30 días. Ellos allí lloraron, lo recordaron, hicieron memoria de él. Por eso que nosotros, de alguna manera, cuando se nos va un ser querido, tenemos que guardar este recuerdo, este legado, y guardarlo en tranquilidad, como vivir ese luto, que es importante vivirlo en la vida del ser humano, porque yo, como le decía, hacía recordar que nosotros como seres humanos no estamos preparados para sufrir esa ausencia de un ser querido, esa tristeza, porque el Señor no nos hizo para sufrir esa tremenda pérdida de aquel ser que amamos. Eso yo creo que es uno de los golpes más terribles que puede sufrir un ser humano. Pero en nuestro Señor Jesucristo encontramos el consuelo y encontramos
la paz. Hermanos queridos, Dios nos guarde, Dios nos bendiga y que nosotros también seamos, ¿no es cierto?, quien dejemos la fe o la herencia de la fe en la vida de aquellos que van a continuar. Un día nosotros, ya el Señor va a decir, estos han cumplido el propósito, los vamos a llamar a la presencia, a mi presencia. ¿Qué dejaremos para nuestros hijos? ¿Qué legado dejaremos para nuestros hijos? Esa es una pregunta que podemos respondernos cada uno de nosotros. Esperamos hacerlo lo mejor posible y dejar el mejor regalo o el mejor legado, que es la herencia maravillosa de la fe. Oremos al Señor. Amantísimo y buen Dios, te damos las gracias, Padre Celestial, porque tú has sido con nosotros, Señor, compartiendo tu palabra, Señor, enseñándonos, porque tú, Señor, eres que llegas con una nueva enseñanza a nuestras vidas. Dios de los cielos, bendice la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Llénales de tu gracia, Señor, y acompáñales en todo momento. Gracias, eterno Dios, por tus cuidados. Gracias, Señor, por tu provisión. Y gracias, Señor, porque tú, Señor, cumples un propósito en cada uno de nosotros. Acompáñanos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, Dios les bendiga y dejamos a nuestro hermano Manuel, si está por ahí, para que él concluya con esta clase de hoy sábado. A ver, me parece que no está. No, Manuelito no ¿No está. es cierto? No está Muy Manuel. bien. Pasamos a nuestra hermana Mónica. Dios le bendiga a nuestra hermana directora para que concluyamos nuestra clase del día de hoy. Amén. Manolito me parece que ya se retiró, a no ser que se le haya cortado la luz en su casa. Bueno, agradecer a Dios por este espacio, por este momento en el cual estamos aprendiendo más de la palabra del Señor. Agradecer por la vida del pastor también, que es usado para poder entregar nuestra clase, que esto pueda quedar en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro ser, de llevar este legado de estos personajes de la historia de la Biblia que lo han dejado para nosotros hoy en día, y nosotros ir dejándole también a los que vienen atrás, a las nuevas generaciones, que el Señor nos sea ayudando y poder mantener en la perseverancia, en la fe de los caminos del Señor. Así que agradecemos a Dios por este tiempo, por la vida de nuestro hermano Benedicto, que él siempre está ahí conectándose a la distancia por la iglesia, la avanzada de Linares, y por nuestra hermana Elena, ya también a la distancia, Magali acá. Creo que este tiempo el Señor le agrada cuando sus hijos quieren buscarle más, a través ya sea de un estudio de la palabra, porque de esa forma tenemos esa comunión más cercana con el Señor, con nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó tantas enseñanzas y que hacen tan bien a nuestras vidas, que son para bendición para cada uno de nosotros, de tener estos conocimientos en el aprendizaje de la palabra del Señor, que Él, yo creo que lo único que quiere el Señor es bendecirnos cada día, es estar esa comunión íntima con Él en el diario vivir, y así también nosotros tenemos que ir transmitiendo a los que vienen atrás, como decíamos anteriormente, esperando en el Señor que esta clase, una vez que lo podamos compartir, los hermanos lo puedan escuchar, la puedan también ellos ahí reflexionar de lo que el Señor en esta hora también nos ha entregado a nosotros. Para ir finalizando, pastor, yo creo que usted nos puede despedir en una oración de bendición final. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Bueno, vamos a orar al Señor para que el Señor nos despida de estos medios, ¿no es cierto? Y darle gracias a Dios por esta enseñanza que Él nos ha traído. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y orar a nuestro Dios. Amantísimo y buen Dios, te damos las gracias en esta hora, Señor, por este tiempo, Señor, de aprender de tu palabra, este tiempo de estudio, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Acompáñales, cuida sus vidas, eterno Dios,
Y estamos en tus manos, Señor, porque tú, Señor, tienes un propósito de vida para cada uno de nosotros. Pero lo más maravilloso, Señor, que este tiempo, Señor, que tú nos tienes aquí en este mundo, Señor, hemos adquirido ese don maravilloso de la fe. Porque creemos, Señor, que un día estaremos juntos. Allí, Señor, contigo, como tu palabra así lo dice, que estaremos en la casa de mi Padre. Moraré por largos días. Dice que en la casa de mi Padre moraré por la eternidad. Gracias, eterno Dios, por ese gran regalo que tú tienes para nosotros. Sigue ayudándonos, Señor. Sigue con nuestras vidas, con la vida de nuestros seres queridos, de nuestros esposos, de nuestras esposas, Señor, y de nuestros hijos. Acompáñanos, Señor, y quédate con nosotros. En el nombre bendito de Jesús, oramos. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén. Amén. También agradecer a Jocelyn que ella se preocupó de grabar la clase, así que también ahí Amén. está. No Así está en es. pantalla, pero está escuchando. Así que tengan Amén. una linda tarde, hermanos, y muchas bendiciones. Nos veremos Gracias, mañana mi si hermano. Dios así lo Así permite. Dios lo Bendiciones. permite. Chao, Amén. chao. Bendiciones, mi hermano Chao, chao. Benedicto. Un abrazo. Hermana Bendiciones para Elena. todos. Gracias, Chao.